Bueno, aquí estamos otro día más cantando victoria para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento. Estuvimos alabando y adorando, para los que no saben en el vídeo. Estuvimos orando, buscando la presencia del Señor, pero ahora vamos a recibir la porción, la comida, el banquete que hoy nos tiene el Señor para nosotros. El mejor banquete que podemos tener es su palabra, amén. Gustar de su palabra. Y vamos a decirle a Merche que puede buscar en Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Merche esté preparada vamos a leer esta palabra y vamos a degustar lo que Dios nos quiere decir. Juan 12, 34. No, 44. 44. Mi título dice, Jesús resume su mensaje. Amén. Ahora vamos a saber que Dios vino conforme a un propósito, algo para enseñarnos a nosotros. El que yo tengo dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Amén. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia cuenta, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy bien, gloria a Dios. Hermosa palabra. Acá el Señor nos resume que Él vino porque fue enviado por el Padre que está en los cielos. Sabemos que tenemos un Dios trino, ¿no? Un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, pero que son una sola persona. Elohim, que Elohim significa que son uno en tres, amén. El Señor dice, entonces Él dice, el Padre me envió a mí al Hijo, y luego el Hijo envía al Espíritu Santo para que podamos tener al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. ¿Amén? Entonces Él dice, el que cree en mí, ¿quieres cerrar un poquito? Porque a lo mejor hay mucho jaleíto afuera y no podemos escuchar bien la palabra. ¿Amén? Total, que quien venga golpeará. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Quien quiera venir, estemos atentos que si golpea la puerta le abriremos. Gloria a Dios. Continuamos. Entonces el Señor dice, el que me envió a mí, en ese también van a creer ustedes. O sea, yo les estoy hablando lo que el Padre que está en el cielo me envió a decirles. Él les enseña que todo lo que Él nos estaba enseñando, todo lo que Jesús nos decía, todo lo que dejó plasmado en estos evangelios, la palabra que Él traía, era una palabra de verdad, pero dada primeramente por el Padre que está en los cielos. ¿Amén? Él lo envió y Él dice, el que tiene a mí, tiene a la verdad y tiene al Padre. Y el que me ve a mí, ve al Padre. Los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cómo veremos al Padre? Y el Señor le decía, si ustedes me ven a mí, ven al Padre, por lo que el Padre hace es lo que yo estoy haciendo ahora aquí en la tierra. Todos los pensamientos que tenía el Dios Padre, lo tenía el Dios Hijo en ese momento en la tierra. Amén, transmitiéndolos a nosotros. El Señor dice, yo no vine a juzgar a nadie, yo vine a salvar al mundo, vine a salvar a todo el mundo. Por eso es que no nos dio tampoco autoridad nosotros para juzgar a nadie. Nosotros tampoco tenemos autoridad para juzgar. Nosotros no somos quienes ni para juzgar ni para condenar a nadie. El Espíritu Santo es el que nos da discernimiento de espíritu y sabemos cuando viene algo de Dios o no viene algo de Dios. Amén. Cuando oramos debemos pedirle al Señor esto, que realmente tengamos, bendito sea el Señor, tengamos esta situación controlada, ¿no? O sea, todo lo que le pedimos a Dios, bendito Dios y Santo de Israel,
Reprendemos todo espíritu inmundo de confusión y de distracción en el nombre de Jesús. Es difícil estar en este lugar, poder concentrarse en lo que el Padre nos está diciendo, hablando, cuando hay movimientos que uno no está acostumbrado. Por eso les explico, tanto a ustedes que están aquí como a los que están en el vídeo. Pero vamos a continuar. Nosotros no somos quienes para juzgar ni condenar a nadie, decíamos, porque Jesús no vino a juzgar a nadie ni a condenar a nadie. Él dice que el que lo rechaza, el que no quiere creer en Jesús, ya tiene su propia condenación, porque no acepta la palabra. Jesús es la palabra viva y eficaz. Dice Juan que Jesús es el verbo hecho carne, o sea, es la palabra hecho carne. Amén. Y Él trasladó todo lo que el Padre decía, Él lo trasladó a este mundo. ¿Y qué es lo que el Padre quería que supiéramos? Que nos ama, que nos quiere tanto, que nos ama tanto, que envió a Jesús, su unigénito, el primero de todos nosotros, para que muera en la cruz por amor a nosotros. Él hizo eso por amor. ¿Y para qué hizo eso? Para que tuviéramos comunión con Él, para que pudiéramos tener acceso al Dios Todopoderoso. Nosotros ahora no somos, en el Antiguo Testamento, los hombres, solamente el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para poder llevar y expiar los pecados de todo el pueblo y aún los propios, y mataban un cordero, y era una sola persona que podía entrar, y a veces la sacaban muerta, dice la Biblia, porque tenía un pecado que a lo mejor no lo quería confesar o una cosa así, ¿no? Entonces, no había acceso, no había esa intimidad que podemos tener hoy a través de Jesucristo, del sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Nosotros hoy tenemos el acceso directo con el Padre. Podemos hablarle al Padre, podemos pedirle al Padre, podemos contarle nuestra vida, podemos contarle todo aquello que a veces no lo hablamos con otras personas, pero sí con Dios. Amén, muchas cosas que podemos contarle a Dios, que a veces a otras personas no nos atrevemos a decirle. Pero es muy lindo porque Jesús vino a eso, vino a rasgar ese velo que nos separaba, porque había un velo en el lugar santísimo, una cortina, digamos, que era un velo para no poder pasar al lugar santísimo. Jesús vino y lo rasgó y podemos pasar al lugar santísimo, estar hablando con Dios. Eso es lo que Dios quería que transmitiera. El Señor quería que transmitiera ese amor de Dios para nosotros, esa compasión que nos tiene, esa ternura, esa misericordia que nos tiene, que se renuevan cada día, dice la palabra, esa misericordia. El Señor quería, el Padre quería que el Hijo mostrara esa misericordia. Tal es así, estaba leyendo en estos capítulos que el Señor le lava los pies a los hombres, a esos discípulos, y Él era el grande, Él era Dios, y estaba ahí arrodillado lavándole los pies. Esa es la humildad que Dios nos mostró, y eso significa que nosotros también tenemos que lavarnos los pies. ¿Qué significa lavarnos los pies? Significa que tenemos que saber comprendernos. Mayormente hay competencia, hay celos, hay envidia. Esto es inevitable en el ser humano. Nadie puede decir, ay, yo nunca he sentido envidia, ay, yo nunca he tenido celo, ay, yo nunca fui competitivo, porque está mintiendo. En algún momento de la vida todos hemos pasado por eso. Todos hemos vivido cosas así. Todos hemos sentido, aunque no lo llevamos a mayores, pero hemos sentido el pinchacito. ¿Qué les puedo decir? A ver, les doy un ejemplo. Alguien que está frecuentemente con nosotros tiene una bendición, o de prosperidad, o si es soltero se puede casar, si, no sé, o se le arregla alguna cosa en la familia. Entonces a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a él y no a nosotros? ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué a ella y no a mí? Hemos hecho eso. Eso lo hemos hecho, hemos tenido esos pensamientos. Y como dice la palabra, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ninguno estamos libres de esos pensamientos, ni aún ahora, ni aún conociendo a Jesús estamos libres de eso. Esos son los dardos que hablábamos ayer en la palabra, que tira el enemigo para que flaqueemos, para que bajemos la guardia, para que no tengamos el escudo de la fe bien levantado. Ahora nosotros, al tener el acceso para estar con el Padre, para disfrutar de su amor,
para disfrutar de su bendición, nosotros cuando vengan esos dardos pinchacitos, entonces ¿qué decimos? No queremos que hagas raíces ni que te vengas a localizar en mi corazón ni en mi pensamiento. Yo no tengo celos de mi hermana, yo no tengo envidia de mi hermana, yo no compito con mi hermana. Dios me da a mí lo que me tiene que dar a mi hermana, lo que le tiene que dar a mi hermana. Amén. O lo que le tiene que dar a mi hermano, lo que me tiene que dar a mí en su debido momento. Ahí es cuando nosotros comprendemos la palabra y sabemos lo que Jesús vino a decirnos, que no vino a juzgarnos ni a condenarnos, sino a darnos estas cosas, a quitar maldiciones, a quitar cosas que vienen de generación en generación. A veces la envidia, los celos, la competencia, doy esos tres, hay muchísimos más, pero vamos a dar esto que manejamos casi siempre de alguna manera todos. ¿Amén? Entonces, vienen de generación en generación, vienen siendo maldiciones, vienen siendo cosas que en nuestros pasados, en nuestros antepasados pasaban y fuertemente. Amén. Entonces Dios llega, nos enseña que nada de eso nos da buen resultado, nos enseña que no tenemos que pensar así, nos enseña que tenemos que ver a nuestro hermano, gozarnos, dice la palabra, que tenemos que gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Nosotros con el que llora tenemos que ir a alentarlo y estar con él y comprenderlo, no juzgarlo, no condenarlo. Muchas veces en los caminos del Señor nos ha dicho, ¿y por qué te habrá pasado esto? Seguramente que habrás hecho algo indebido. ¿Cuántas veces nos habrán dicho esto? Pero el Señor no nos dice eso. El Señor nos comprende. El Señor no nos va a decir, viste, te lo dije. Eso somos nosotros. Sí. Jamás el Señor va a decir a una persona, viste, te lo dije. Nunca. No vamos a escuchar en la palabra, en ningún lado de la palabra, que el Señor diga eso. Al contrario, el Señor cuando ve que estás dolorida y estás mal y te arrepentiste de la macana que nos mandamos, porque todos hacemos pecado, todos cometemos errores, el Señor dice, una vez que te arrepentiste, yo tiré eso en el fondo de la mar y no me acuerdo más. No me lo vuelvas a decir, hijo, no me lo vuelvas a decir, hija, porque yo no me acuerdo. Yo ya lo tiré en el fondo de la mar y lo olvidé, porque Dios no es como nosotros. Nosotros le decimos, sí, te perdoné, pero no olvido. Nos damos vuelta y decimos, pero no olvido. Eso no es perdón. El perdón es cuando realmente olvidamos. Y cuando no podemos hacerlo, porque muchas veces hay cosas muy difíciles para perdonar, entonces cuando no lo podemos hacer, pedimos ayuda a Jesús. Él siempre está presto para ayudarnos a saber perdonar de verdad. Cuando nosotros decimos, Señor, todavía me duele esa herida, todavía me hace mal, todavía no puedo perdonar a esta persona, aquella persona, lo que me ha hecho, lo que no me olvido. Entonces el Señor te dice, hija, hijo, ven a mí, que yo te voy a ayudar a que perdones. Porque dice el Hijo, que el Padre, el Hijo de Jesús, estoy hablando, dice, el Padre no te puede perdonar a ti lo que tú no has perdonado a otro. El Padre dice que nos perdona cuando hemos perdonado, cuando hemos hecho eso también, cuando perdonamos a nuestros deudores, dice la palabra. Algunos habrán escuchado el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, como en la tierra como en el cielo. Y dice, y perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si no perdonamos nosotros a nuestros deudores, ¿cómo papá nos va a perdonar a nosotros? Y cuando es difícil, porque el hablar es fácil, hermanos, yo lo entiendo, el hablar es fácil, pero el ponerlo por obra es más difícil, cuesta más. Por eso la palabra debe ser hecha, no solamente ser oidores, sino hacedores, que caminemos en la palabra, pero siempre con la ayuda, siempre. Mi oración especial en Dios, y yo lo transmito como pastora de este lugar, lo enseño y lo digo, pedimos ayuda a Dios, porque nosotros solos no podemos. Ya estuvimos solos, o no nos acordamos que ya estuvimos solos, que ya anduvimos en el mundo solos y haciendo lo que queríamos y tratando de ser mejores personas, o no, o haciendo esto, haciendo aquello, y no nos fue bien.
Entonces ahora tenemos a Jesús, que Él nos va a socorrer, que Él nos va a ayudar. Entonces cuando no podamos hacer algo porque es difícil, porque se nos complica, porque no lo sabemos hacer, pues entonces le pedimos a Jesús que nos ayude. Esta es la mejor, por lo menos para mí, es la mejor fórmula, es lo que más me da resultado a mí. Y yo lo transmito porque ese resultado que yo tengo también quiero que lo tengan ustedes y todos los que nos están escuchando. Amén. Y dice el Señor que Él, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, Él dice, todo lo que habló Jesús venía del Padre. Y todo lo que estamos hablando hoy por revelación de esta palabra es lo que viene del Padre. El Padre le dio a Jesús, Jesús nos dio a nosotros y nosotros estamos hablando. Y contando esto, que es maravilloso, que tenemos un Dios que nos ama, no voy a cansarme de decirlo, lo mucho que nos ama el Señor. El Señor nos ama, te ama a ti también. Tú que dices, estás mirando este vídeo, en este momento el Espíritu Santo me dice que te diga a ti, sí, a ti te ama el Señor y te ha escogido. Y Él es quien seca tus lágrimas. Aleluya. El Señor nos dice esto. Entonces, pongámonos en sus manos, simplemente. La palabra de Dios es fácil de hacer, solo que nosotros a veces la complicamos. Él nos llamó a libertad, nos dio tiempo de gracia, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, nos dio un evangelio fácil de transitar. Él no es difícil lo que Él nos dice, nosotros a veces complicamos todo, pero Él es fácil. No hay ninguna ley de hombre que el Señor puso todas las leyes que Él quiere aquí. ¿Y cuáles son las leyes? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor que si nosotros logramos hacer eso, podemos lograr todo. Y quiere decirse que es algo que podemos hacer. Amar a Dios es hermoso. Amar a Dios es maravilloso. Pero no podemos decir que amamos a Dios si entre nosotros no nos amamos. Porque si no amamos a la hermana que está ahí y la veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? No es verdad. Por eso estos dos mandamientos son importantes y son lo más importante. Nosotros nos tenemos que amar, respetar, considerar al otro mayor que yo. Considerar al otro mayor que yo. No el yo, el egoísmo, el egocentrismo, ¿cómo es lo otro? La altanería, no sé qué más puedo decir. El orgullo, la vanidad, la vanagloria, todo eso no sirve. No sirve, hermanos, no sirve para nada. Lo que sirve es ser humilde. Reconocer que tenemos errores. Nos cuesta, claro. Porque ¿qué tal? Si viene alguien y le dice a la pastora, usted sabe que usted dijo esto, hizo aquello. Y claro, a la pastora no le va a gustar, porque somos hombres. La carne salta. Digo la pastora para ponerme yo, Nos pasa a todos, Nos pasa a todos. Pero digo la pastora para ponerme yo. Claro, a mí no me va a gustar, pero luego el Espíritu Santo va a trabajar conmigo. Y va a decir, ¿sabes qué? Mi hija tenía razón lo que te está diciendo. No estás actuando bien, o no dijiste esto bien, o no hiciste aquello bien. Y entonces, si nosotros estamos caminando bajo la luz de la palabra, porque Él es luz, lo dice aquí, yo soy luz y vine a disipar las tinieblas, entonces nosotros en esa luz vemos que tienen razón. Y tenemos que decir, sí, Padre, tenés razón, ayúdame a cambiar. Porque a veces no estamos acostumbrados, quizás es una costumbre, es un hábito, una palabra que me ha enseñado mi hijo y se me pegó. Y es verdad, a veces tenemos hábitos y a veces hay que desaprender para aprender lo nuevo. A veces traemos aprendido cosas que no son de Dios. Y entonces tenemos que desaprender, sacar todo eso mal aprendido para aprender lo bueno de Dios. Amén. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando en este día. Aprendamos a ser humildes, a ser como Él fue, a saber que Dios nos ama, que Dios no es complicado, que Dios que cuando metemos la pata, podemos meter la pata, podemos cerrar al blanco, podemos cometer errores, claro que sí, somos humanos y esto no nos da derecho a ir a pecar
a Piacere y decir, bueno, total, le pedimos perdón al Señor y se acabó. No, no, esto es algo más serio y más comprometedor, porque estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Y Él te dice, hija, hijo, yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer que dejes esos vicios, yo voy a hacer que dejes esas malas costumbres, yo voy a hacer que dejes esos hábitos, porque esos hábitos no te conducen a lo bueno, esos vicios no te conducen al bien tuyo. Esas costumbres no te están conduciendo a lo que uno quiere. Amén. Entonces Dios nos ayuda. Dios viene al pronto socorro. Pero nosotros tenemos que reconocer en primera instancia. Reconocer, arrepentirnos, que no es lo mismo que remordimiento. Cuando nosotros tenemos remordimiento decimos, ay, yo hice mal esto, yo sé que estuve mal, lo hice mal y vuelvo a hacerlo. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento, me echo culpa, vengo con la culpa, pero no me estoy arrepintiendo. Arrepentirse es decir, Señor, quizás no pueda con esto, pero quiero venir a ti arrepentida y quiero que tú me cambies, Señor, que tú me ayudes. A mí muchas veces el Señor me ha ayudado en defectos, en hábitos, en costumbres, que yo me he dado cuenta que no estaban combinando con la palabra de Dios y le he pedido ayuda al Señor y les puedo garantizar que me ayudó y que he cambiado. Que me falta mucho, porque tengo mucho, que el Señor dice acá a mi espalda, ustedes no lo ven, pero tengo un cartel escrito, obra sin terminar, obra sin terminar. Tú te das vuelta, tu espalda dice obra sin terminar, tu espalda, la espalda de todo dice obra sin terminar. ¿Qué estoy diciendo? Que no somos perfectos aquí, que cuando lleguemos al cielo seremos perfectos. Amén. Todos podemos tener un defecto, todos podemos tener un error, todos, pero hay que pedirle ayuda a Jesús, porque a eso vino Jesús. Por eso dice, mi mensaje dice, Jesús resume su mensaje. A esto vino Jesús, a que nosotros tengamos comunión con Dios y al tener esa comunión con Dios tengamos la luz que es Cristo Jesús y la luz disipa todas las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Los pecados, los defectos, los errores, las cosas, los hábitos, los vicios, todo eso que nos hace mal. ¿Bien? Bendito Dios. Espero que haya quedado un poco claro todo esto. Como siempre digo, si alguien quiere preguntarme algo más, luego al finalizar podemos seguir hablando. ¿eh? Y para los que nos están mirando, mándenos preguntas si quieren, algunas personas, preguntas por YouTube y las responderemos en lo posible, lo antes posible. ¿eh? Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día, Señor. Gracias por enseñarnos, por cubrirnos con tu sangre bendita y preciosa, por enseñarnos, Señor, a que tú eres la luz, Jesucristo, y que tú viniste a hacer todo lo que el Padre te mandó y que nos enseñaste a nosotros todo esto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanzas y poder a ti, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya, Santo. Aleluya, Rey.